inquietando sobre si somos verdaderamente cristianos reales o superficiales. Ah, y el ser superficiales nos lleva a ser cristianos de apariencia. Y hoy en día la sociedad se mueve a través de ¿qué? De la apariencia, ¿sí? Queremos mostrar una imagen falsa, una imagen que no está en nosotros, pero que exteriormente queremos como llevar ese impacto a los demás, ¿cierto? Y nos olvidamos muchas veces de quiénes somos. Y la superficialidad abre las puertas a la confusión. Amén. La superficialidad abre las puertas a la confusión. Y vivimos en una época que resulta muy fácil parecer cristiano. Tenemos accesos a las redes sociales, a escuchar enseñanzas, a leer libros, a, a mirar realmente eh, cómo vivir una vida plena aparentemente en nuestra vida cristiana, pero muchas veces no vivimos como tal, porque nos llenamos, ¿cierto?, a través de mensajes en las redes sociales y muchas veces dejamos de participar activamente dentro de una iglesia porque creemos que ya somos lo suficientemente maduros y que pues realmente no necesitamos ya dar ni recibir, sino que estamos en un punto que más o menos es para nosotros apenas lo suficiente y lo necesario. Pero realmente estamos viviendo un cristianismo de apariencia. Y, y es de tratar de lucir, de ser perfectos, pero nuestro corazón está muy lejos del Señor. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está muy, pero muy lejos. Y en segunda de Timoteo 4, segunda de Timoteo 4, 3 al 4, aquí Pablo nos lo hace saber de una manera mucho más clara. Eh, y lo voy a leer en Reina Valera. Amén, Reina Valera. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y eso no es lo que está pasando hoy en día, eso es lo que hoy estamos viviendo realmente. Por eso la importancia de establecernos verdaderamente en el reino de Dios a través de una relación íntima con el Señor, de esa búsqueda del Espíritu Santo de Dios, de la lectura de la palabra, de la oración, de la intercesión, del congregarnos. Es supremamente importante porque vamos a ir fortaleciendo nuestra relación con el Señor. Y por eso el Señor dejó su iglesia precisamente para eso. Se amontonarán que maestros conforme a sus propias que concupiscencias. Y mira que hoy en día muchas iglesias han llegado a eso. Y muchas iglesias, y no quiero hablar mal porque no es de me interesa hacerlo, sino es lo que se sabe, lo que se oye, lo que vemos también, ¿cierto? Donde muchas iglesias están manejando un registro de cómo llegar
a, a trabajar sanidades, de cómo es importante el poder dar para poder recibir, y eso no está mal, pero estamos colocándole al Señor horarios, ¿no? O sea, es el día jueves primero de mes, es el día 15, ahí es cuando el Señor va a hacer realmente ese tipo de milagros. Y entonces solamente nos están moviendo emociones, ¿sí? Pero no convicciones. Amén. Y lo que necesitamos es ser convencidos de lo que somos y de lo que decimos ser. Nuestra identidad está en Cristo. No tu identidad está en lo que tú haces. Porque si mañana dejas de hacerlo, ¿qué pasa? ¿Vas a perder tu identidad o no? ¿Sí? ¿Es así o no? Si mañana ya dejas de hacer ciertas labores, esa ya no es tu identidad. Por eso nuestra identidad tiene que cada día arraigarse en nuestro corazón para declarar que somos verdaderamente cristianos. Amén, iglesia. ¿Y qué pasa? Y entonces, ¿qué sucede con este comezón de oír? Que nos apartarán de la verdad y el oído, nos apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Y tú y yo tenemos que pensar en el momento en que llegamos a Cristo. No fue fácil, porque el mundo nos tenía atrapados, porque no creíamos que realmente pudiesen suceder cosas importantes en nuestras vidas. Y entonces buscábamos era que el milagro rápido a nuestras situaciones, ¿cierto? Para poder creer, ¿no? Y deshojar la margarita, sí llegó el milagro, sí se presentó, entonces lo quiero mucho, poquito, mucho, o no lo quiero nada. Y si no venía ese milagro de parte de Dios, aún todavía éramos más resistentes a creer de que hay un Dios que cambia, que transforma, que renueva, un Dios que es real, un Dios que es amor y un Dios que está a nuestro lado. A pesar de nosotros, Él se mantiene siempre a nuestro lado y trayendo palabras de consuelo y de vida a nuestras vidas. Amén. Y en Segunda de Corintios, el apóstol Pablo hace un enfoque mucho más claro sobre la verdad de ser cristianos reales y objetivos en nuestra vida. Segunda de Corintios 5, 6 al 12. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que no nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en este cuerpo. De ahí nadie va a escapar de ese juicio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser cada día más sensatos y prudentes en nuestra forma de vivir. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos,
y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que le damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar. ¿Por qué? Por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. ¿Y qué pasó con el Señor cuando manda a ungir a David? El profeta Samuel dijo, uy, este está grande, ese puede ser. ¿Sí? Y el Señor dijo que no miráramos las apariencias, sino lo que hay en nuestro corazón. Amén. Y entonces aquí el apóstol Pablo nos lleva mucho más allá. Nos enseña a vivir enfocados en lo eterno, a andar por una fe sin máscaras. Amén, sin máscaras. Y hoy en día hay mucho cristiano que vive de ponerse la máscara los días domingos, en que todo está bien, en que no pasa nada, en que gloria a Dios, aleluya, pero se quitan la máscara al salir de aquí, ya hay dolor, hay frustración, hay heridas, pero sonreímos para que la gente posiblemente no la incomodáramos con nuestros problemas. Y hay fe, aquí nos habla también de esa fe sin máscara, sino una fe auténtica, porque son tiempos de incertidumbre en un mundo caído, inestable y cambiante. Amén. Yo creo que cada uno de ustedes lo hemos podido experimentar, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Lo que tenemos que hacer es buscar agradar a Dios antes que al hombre. Aquí lo decía Pablo. La conciencia de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Guiados por convicciones, por las convicciones espirituales y no por las apariencias, manteniendo una confianza inquebrantable frente a las circunstancias. Y ahí es donde muchas veces, si nuestra fe no es una fe consistente, una fe madura, realmente nos vamos a quebrar, ¿cierto? Porque viene el momento, viene el dolor, viene la duda, viene la incertidumbre, las circunstancias no nos están acompañando para nada en nuestro diario vivir. Tenemos problemas, tenemos heridas, tenemos dolores. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que buscar alternativas rápidas para solucionar los problemas y no esperar las respuestas de Dios. Amén. Y entonces, la superficialidad nos lleva a tener esa vida de apariencias, hermanos. Amén, iglesia. Y vivimos en un mundo obsesionado con la apariencia. La apariencia nos define, la apariencia nos da cierto estatus y nos recategoriza socialmente. ¿Qué es lo que buscamos muchas veces? Eso, estar a la altura de los demás. ¿Por qué mi primo? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué este sí compró? ¿Por qué este sí tiene? Mire ese apartamentazo, mire. Es mirando los demás y no mirando lo que tú tienes. Y si no tienes, es porque realmente, primero, no sabes pedir. Y segundo, porque estás pensando únicamente en lo material, muy alejado de una relación con el Señor. Amén. Y entonces es llegar a intervenir, a que no nos saquen del llavero socialmente. Pero a la vez, ¿qué pasa todo esto? Causa una gran estrés.
porque muchos hoy se dedican a las dietas, a las modas, a las marcas, a las cirugías, al gimnasio y el mantener una imagen que agrade a los demás. No, no es así, no es cierto. Hoy en día hablamos de dietas, hoy en día hablamos de qué tomas, qué estás haciendo, cómo te pusiste, cómo estás. Y empezamos lo mismo. Y las cosas que posiblemente te sirven a ti no me sirven a mí, ni las que me sirven a mí te sirven a ti. Pero las estamos trasladando. Amén. Vivimos de las modas, vivimos de ídolos, vivimos... Y entonces queremos mantener una imagen que agrade a los demás. Y yo quiero decirte, iglesia, que este no es el plan de Dios original, de vivir esperando la aprobación de los demás, porque esto nos va a esclavizar. Y aquí Pablo lo dice, lo escribió muy claramente, ¿cierto? De que por eso no nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos, aquí está, 7, así que nos mantenemos confiados, 6, 7, por tanto, como sabemos, no buscamos el recomendarnos otra vez, sino que le damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro de su corazón. Amén. Lo que tú tienes, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces lo que tú tengas en tu corazón, eso es lo que va a salir. Si no has controlado tu enojo, va a salir. En algún momento, alguna situación te va a llevar a la ira, al enojo y al descontrol. ¿Sí? ¿No es así? Es como si te gusta el dulce y te lo prohibieron, nunca pases por una pastelería, porque vas a caer. ¿Cierto? Entonces hay que manejar el cuidado del autocontrol en nuestras vidas. Ahora, es en aprobación de los demás y esto nos esclaviza, ya que es una lucha diaria que tenemos que reconocer y de la cual seremos libres solamente cuando permanecemos en la presencia del Señor. Amén. Es ahí cuando realmente vamos a empezar a depurar todas estas situaciones que no nos llevan a ser cristianos, ¿qué? Reales. Amén. Cristianos reales. Ahora, con esto, iglesia, no quiero molestar a nadie, sino que solamente nos hagamos un examen diario, sincero, de conciencia delante del Señor, de cómo está nuestra vida. Amén. Ahora, ¿por qué nos convertimos en cristianos de apariencia? Primero, porque nuestra relación con Dios la convertimos en una rutina. Y cuando convertimos esto en rutina, se acaba la pasión. Miremos la relación de pareja, ¿cierto? Cuando no hay nuevas expectativas, cuando no hay los detalles, cuando se acaban los detalles, cuando se acaba el romanticismo, cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, hombre y mujer, en nuestro hogar, llegamos porque en nuestra casa, salimos, chao, chao. Y todo esto se convierte en una rutina y se pierden las expectativas, ¿cierto?, hacia nuestra relación de pareja y empezamos a enfriarnos.
Y si yo no me comprometo espiritualmente con el Señor, si no hago lo que tengo que hacer, si no busco al Señor con todo mi corazón, me voy a enfriar espiritualmente, porque no le estoy alimentando mi vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a secar o me voy secando, ¿cierto? Si no vuelvo a la fuente nuevamente. Amén, iglesia. Y entonces, uno de los primeros síntomas del cristiano de apariencia y superficial es cuando las disciplinas espirituales dejan de ser un verdadero encuentro con Dios y se convierten en una obligación. Voy a la iglesia porque es que si no voy se pone brava mi esposa. Voy a la iglesia porque ¿qué más hago el domingo? ¿Sí? Orar es que lloro por la noche. ¿Sí? No, mejor por la mañana. No, es que no hay tiempo. No hay lectura de palabra, no hay oración, no hay un compromiso verdadero en nuestra vida cristiana. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos menguando. Si tú no alimentas todos los días tu relación de pareja, ¿qué pasa? ¿Va qué? Enfriando. Enfriando. Y volver a retomar es importante, pero requiere también de tiempo y requiere de que podamos tener un corazón para restaurar. Ahora, Jesús respondió precisamente a esta actitud, ¿cierto? En Apocalipsis 2:4 y todos creo que sabemos ese versículo. En 2:4 el Señor que dice, sin embargo tengo, y hablándole a la iglesia de Éfeso, ¿cierto? Dice, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Y ellos conservaban una sana doctrina, aparentemente amaban al Señor, trabajaban arduamente esta iglesia por el perdido, o sea, era una iglesia que realmente estaba en un punto muy importante en su vida espiritual. Pero ¿qué pasó? Que dejaron su primer amor, se enfriaron. Iglesia, no se trata de vivir de emociones intensas todos los días, porque todos los días posiblemente no vamos a mantener el mismo nivel de ánimo. ¿Es así o no es así? ¿Cierto que sí? O miremoslo diariamente en nuestro diario vivir en nuestro hogar. Habrá momentos en que si no es la esposa es uno también a veces amanece con los cables cruzados y insoportable, ¿cierto? Entonces, no vamos a mantener ese mismo estado de ánimo, pero sí quiero decirles algo, que lo más importante cuando hay ese deseo de buscar al Señor, todo esto, a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos de angustia y de adversidad, cuando tenemos al Señor y lo llevamos nuevamente al primer orden de nuestras vidas, todo esto va a cambiar y volveremos a ser apasionados por el Señor. Y hoy se ha perdido esa pasión porque estamos haciendo transferencias. Yo si doy, pues, y el Señor me responde y me da también, ahí voy a seguir. Mejor dicho, ahí sí me comprometo. Si me sana, si hace, si me da el milagro, yo le voy a responder al Señor. Ahí voy a estar. Y entonces vivimos de transferencias. Creemos que el Señor es el cajero automático que vamos y así no haya plata, metemos la tarjeta a ver qué sale. Y miramos al Señor de esa manera. Y hay que cambiar ese chip, iglesia. Hay que cambiarlo. Amén. Lo segundo es que conocemos, hay muchos
que conocen demasiado de la Biblia, pero ¿sabes qué? Muy poco la ponen en práctica. Y eso lo vimos en las brigadas que hacíamos. Chicos que se sabían, los íbamos a evangelizar, íbamos a orar por ellos, y ellos terminaban orando por nosotros, dándonos profecía, 20, 50, 100 versículos que le recitaban a uno, pero estaban en una calle, estaban consumiendo drogas, estaban esclavizados por un comportamiento, pero se sabían la Biblia, sabían versículos. Y al menos, hermano, no es cuánto sepas, es cuánto vas a usar en el momento difícil de tu vida. Con uno nomás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en tus momentos difíciles, estás al otro lado. Amén. Mire, y es cortico, es sencillo. Y la vida cristiana, hermanos, no es una competencia. ¿Cuánto sabes para poderte admirar? No, eso no se trata del cristianismo. Perdóneme, estamos equivocados si lo estamos viendo así. Es cuánto vives para el Señor y cuánto amas apasionadamente al Señor a pesar de las situaciones difíciles y complicadas de tu vida. Amén. Esa es la diferencia. Amén, iglesia. Por eso el conocimiento superficial no transforma ni te lleva a una verdadera madurez espiritual. Porque nuestra vida, como todas las actividades de tu vida, tienen que estar representadas ¿qué? En un fruto. Y el Señor lo dijo, ¿no? Por los frutos seréis conocidos. Entonces es el fruto de tu hogar, es el fruto de tu relación con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo. Es en todas las áreas de tu vida. Amén. En que realmente tenemos que mostrar verdaderamente quiénes somos, ¿cierto? Y hoy en día, como les decía, tenemos acceso a muchos sermones, a conferencias, a libros, a estudios. ¿Cuánta gente hoy en día ha hecho estudios, por internet? ¿Cuántos? Yo creo que muchos, ¿sí o no? Pero muchos estamos tratando de cómo alimentar más mi ego, mi conocimiento, ¿cierto? Y no derrumbarlo a través de la palabra del Señor. Y no quiero decir con eso que entonces, ¿ahora qué voy a hacer si yo soy profesional? Pero allá el domingo el pastor dijo esto. Uy, no, o sea que lo mejor es no volver allá porque está diciendo que derrumbemos todo nuestro conocimiento para buscar al Señor. Y desde luego que tienes que prepararte, ni más faltaba, hay que escalar, desde luego que sí. Esas son las posiciones de menos a más que el Señor nos lleva. Pero si nunca, pero nunca dejar a un lado tu relación con el Señor y tu alimento espiritual, que es el más importante. Amén, porque ahí está nuestro crecimiento realmente. Y por eso Santiago decía y escribió en 1:22 que tenemos que ser ¿qué? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, para no engañarnos a nosotros mismos. Amén. No se contenten solo con escuchar la palabra. ¿Qué pasa ahí? Cuando solo la escuchamos, nos engañamos. Tenemos que llevarla a la práctica, iglesia.
Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Y más adelante vamos a ver a cuántos tú les has hablado de Cristo, a cuántos tú le has presentado a Cristo en estos tiempos de tanta necesidad, porque somos muy rápidos para criticar y para juzgar. Y entonces una fe saludable no consiste únicamente en saber más, sino en vivir para Dios. Amén. Una fe saludable no consiste únicamente en saber más, sino en vivir para Cristo. Porque muchas veces no es falta de amor por Dios, sino es falta de formación. Amén, iglesia. Es falta de formación. Lo tercero, si el pecado ya no te preocupa como antes, pare ahí, porque las alarmas ya se prendieron, ya se encendieron. Amén. Si lo que tú dejaste porque sabías que eso no agradaba al Señor y lo rechazaste, pero volviste nuevamente a que tu naturaleza pecaminosa te dominase, quiero decirte que estamos en un momento de crisis, en un momento en que hay que parar, porque todas estas mentiras, la falta de perdón nuevamente, el orgullo, la amargura, la murmuración, el enojo, la ira, si te dejaron de parecer graves, realmente es porque nuevamente el pecado ha vuelto a tu corazón a acomodarse en tu vida. Y hay que trabajar rápidamente en ello. Y en primera de Juan 1:8, el apóstol Juan en primera de Juan, él nos lo amplía mucho, mucho mejor. Si afirmamos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué sucede? Que no tenemos la verdad. Y cuando realmente le estamos coqueteando al pecado, es porque se ha apartado de nosotros la verdad del Evangelio. Amén. Se ha apartado de nosotros la verdad del Evangelio. Y cuando dejamos de luchar contra el pecado, nuestra vida espiritual inevitablemente comienza a enfriarse. Amén. ¿Es así o no, iglesia? ¿Comienza a enfriarse? ¿Sí? Yo sé que a veces predicar esto a veces tiene cierto tipo de rechazo, pero esto es sanidad para nuestras vidas. Amén. Cuarto, buscas a veces más las bendiciones y los milagros que verdaderamente al Dios que provienen las bendiciones y los milagros. Amén. Vivimos rodeados de mensajes que presentan al Evangelio únicamente como una fuente de prosperidad. Y por eso es que hay mucha gente hoy herida, mucho cristiano herido por eso. Porque los han utilizado, porque les han quitado sus dineros, precisamente hablando de prosperidad. Y es un evangelio que va en contra de los principios que están en la palabra de Dios. Sin esto decir que Dios no es un Dios de prosperidad, que es un Dios que está presente en nuestras necesidades. Pero por eso en Mateo él lo aclaró, que todo eso llegará cuando le busquemos de todo corazón. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás
vendrá por añadidura. Entonces, ¿es un Dios próspero? Claro que sí. Pero tenemos que hacer las cosas en el orden espiritual. Amén. Y ahí veremos que Dios es bueno, que Dios es fiel. Ahora, tenemos que entender como cristianos que el mayor tesoro que nosotros podemos tener no lo encontramos aquí en la tierra. No lo encontramos acá. Está en el Señor. Y me gusta mucho el Salmo 73, 25, como el salmista, y en una ocasión hablamos de ello, de cómo el salmista, y el domingo pasado creo que hablé sobre eso, o antepasado, cómo el salmista Asafat estaba preocupado de ver cómo los que no amaban al Señor y que vivían una vida desordenada habían prosperado. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí? Ahí lo dice en el Salmo 73. Yo estuve a punto de caer, el 2, pero no lo vamos a colocar, gracias Dani. Dice, yo estuve a punto de caer y por poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la reacción de él? Y decir, uy, espérese un momento, yo la estoy embarrando. Sí, Dios es mi todo, Dios ha sido mi proveedor, Dios me tiene donde me tiene, no me ha faltado nada. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué llega ese momento de tentación a mi vida, cierto? Y él se recupera volviéndose al Señor. Y más adelante, en el Salmo 73, 25, mira lo que él escribió. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ¿qué dice? Ya nada quiero en la tierra. Si le tenemos al Señor, desde luego que hay momentos de tensión, de crisis, hay dificultades. Todos hemos pasado por momentos complicados. Todos. No nos vamos a escapar. Pero, ¿cuál es mi recurso? Aquí el hombre dijo, no, espérese, yo estoy fallando. Todo lo que tengo lo he recibido del Señor. Todo lo que soy, mi familia, todo viene del Señor. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar de los demás? ¿Cierto? Si estoy con el Señor, ya nada quiero en esta tierra. Es un despojo que está menguando su naturaleza para vivir la espiritual. Amén. Qué hermoso es eso. ¿Y cuántos de nosotros podríamos hoy decir, a través de tantas dificultades y de tantos problemas que tenemos, si realmente tengo a quien es el todo de mi vida, qué me voy a preocupar por lo de la tierra? Tendríamos que mirar eso, ¿cierto? Ahora, lo quinto es que si tu vida se identifica cada vez más al mundo, realmente has abandonado tu primer amor. Amén. Has abandonado tu primer amor. Y en Romanos 1, 21, 22, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Romanos 1, 21 al 22. A pesar de haber conocido a Dios, ¿qué pasó? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en ¿qué? En sus inútiles razonamientos
y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron, ¿qué? Necios. A pesar de que declaraban ser sabios, se volvieron necios. Y Jesús, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que estábamos en el mundo, pero ¿qué? Pero no pertenecemos al mundo. Y ese es el grave problema hoy en día de muchos de nosotros, la racionalización. ¿Por qué? Porque nos hemos venido llenando de tantas cosas, ¿cierto? Que es para confrontar, pero no para que mi vida espiritual sea quebrada precisamente por tanto racionamiento y por tanto conocimiento que cada día quiero traer a mi vida. Y ahí es donde vienen esas pérdidas en nuestra vida espiritual. Amén. Y mi iglesia, amén. Ahí es donde perdemos realmente, ¿cierto? Ahora, y todo esto, ¿cómo lo logramos? O sea, ¿cómo reaccionar para que el mundo no nos vuelva nuevamente a hacer caer, sino que seamos consistentes en nuestra vida espiritual y que probablemente dejemos a un lado nuevamente esa cultura que nos rodea y que nos contamina? Y es como lo que dijo Pablo, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que podamos ver cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la que tenemos, a la que tenemos que acercarnos y vivirla. Pero tenemos que renovar nuestra mente porque aún todavía tenemos que enfrentar, renovando nuestra mente, tenemos que enfrentar aún todos los ataques y mentiras que el mundo nos ofrece diariamente. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Cada día el mundo trae más alternativas, cada vez el mundo nos quiere apartar del Señor, a que pequemos. Y la verdad es que tenemos que mirar cómo parecernos a Cristo para no volver a pecar. Amén, iglesia. Sexto, tu fe tiene que producir un fruto visible. Cuando no se produce esto, es porque estamos enfriándonos espiritualmente. Y nuestra fe tiene que producir un fruto visible, porque no se alimenta de frases, sino de acciones. Amén. Sino de acciones. Y una fe sin raíces y bases profundas es una fe que va a ser totalmente quebrantada. Amén. Porque no hay una raíz. Porque no estamos arraigados realmente en lo que decimos ser. Y un fruto y un árbol sano produce ¿qué? Frutos sanos. Y un cristiano sano que busca del Señor produce frutos sanos. Amén. Y en Gálatas, pues no voy allá, pero en Gálatas 5:22, Pablo habla precisamente del fruto del Espíritu, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que Pablo habla de la importancia de dar fruto y tener ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que va a cambiar por completo
nuestra manera de vivir. Amén. Y esto no significa de que ya seamos perfectos, y lo hemos hablado en estos mensajes de estos domingos, que somos imperfectos, pero no podemos valernos de esa imperfección para hacer lo que no le agrada al Señor. Amén. Es reevaluar nuevamente el por qué actué y el por qué hice y dije cosas que realmente iban en contra de mi vida espiritual. Lo vemos diariamente con personas que son violentas, personas que realmente transgreden las leyes morales, son intolerantes, son agresivos. Ya hoy mucha gente, su defensa es sacar un revólver, qué sé yo, y por eso mira cuánta violencia se ha generado, cuántas muertes, cuánta gente inocente ha muerto precisamente por la intolerancia de la gente, ¿sí? Porque es el más guapo y, y no se respeta el valor de las demás personas. Bueno, entonces tenemos que nosotros como cristianos ser conscientes de vivir para Cristo y podernos acercar cada día al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y seguir creciendo. Y lo que les decía, no quiere decir que todo esto nos lleve a la perfección, pero sí es el camino para lograrlo. Amén, iglesia. Es el camino. Ahora, ten cuidado con algo. Que si después de muchos años tú sigues reaccionando exactamente a lo que veíamos ahora, al enojo, a la ira, a la crítica, realmente haz un alto porque has dejado de crecer espiritualmente y te estás secando. Te estás secando, iglesia. Amén. Séptimo, y el ser ese cristiano superficial muchas veces te lleva a que rara vez compartas de Cristo. ¿Sí? Cuando algo, y lo veíamos ahora, de la abundancia del corazón habla la boca, cuando tu corazón está lleno de la presencia del Señor, cuando está lleno de la palabra del Señor, cuando estás teniendo una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, ¿cuáles van a ser tus conversaciones? Eso. Compartir todo eso que tú estás viviendo, por lo que Dios ha realizado en tu vida, por tus cambios. Es llevar ese mensaje a otros. Pero cuando realmente estamos compartiendo en alguna reunión social y si el comentario es otro y tú lo apruebas y ahí estás, realmente has dejado tu primer amor. Ahora, no quiero decir, y entiéndame, porque también tenemos que tomar los tiempos prudentemente, pero hay que hacerlo. Así como hablamos de deporte, así como hablamos de política, ¿sí o no? Así como lo hacemos, ¿cuántas veces tú has presentado a Cristo? ¿A quién te lo has presentado? ¿Has hablado del perdón? ¿Has hablado de cómo Dios restaura los corazones heridos? ¿Has hablado de eso?
¿Has hablado de lo que Él ha hecho en tu vida? Porque hoy el mundo cree que el estar en Cristo es economía y prosperidad. Y sí, la prosperidad viene en el cambio de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar. Amén. Y de ya no ser visto como esa persona que anteriormente el mundo te veía. Amén. Y entonces todos como cristianos estamos llamados a dar testimonio y a hablar de quien ha cambiado nuestra vida. Importante hacerlo. Y si tu vida no la cambió Cristo, sino la cambió, qué sé yo, otra cosa, la moda, las redes sociales, pues entonces no podríamos hablar de Cristo, sino de quién te cambió. Y yo lo he dicho, a veces suena como muy aburridor, pero a mí Cristo me cambió mi vida, mi forma de pensar, de actuar, y en ese proceso me volvió a llevar a lo que me había dado inicialmente, que era una esposa y una familia. Yo hoy la disfruto, con todos los errores desde luego. Pero si a mí la vida me la hubiera cambiado meterme todos los días en Jabón Rey, hoy estaría vendiendo Jabón Rey. No estaría hablando de Cristo. Amén. Y Él fue que cambió mi vida. Y seguiría hablando de Él hasta el último momento de mi vida. Primera de Pedro. No sé si te lo di, Dani, perdóname. Primera de Pedro 3:15. Sí está por ahí. Dice, más bien honren en su corazón ¿a quién? A Cristo. ¿Como quién? Como Señor. Y estén siempre preparados para responder a todo el que les da razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esa esperanza viene ¿de quién? De Cristo Jesús. Él no nos va a poner una carga que tú y yo no podamos llevar. Él es nuestra salida en los momentos de dolor, de aflicción, de tentación. Él es nuestra salida, Él es nuestra respuesta, Él es nuestro todo. Pero tienes que vivirlo, hacerlo real en tu vida. Fácil decirlo, pero comprometámonos a que sea una verdad en nuestras vidas. Amén. Que sea una verdad en nuestras vidas. Y realmente, como cristianos, tenemos que salir de esa superficialidad. Me estoy enredando, perdón, ya. Y que podamos realmente salir de ese ambiente privado y encerrado en que muchos nos encontramos. Un camino de fe es un camino de esperanza, es un camino que Dios nos permite vivir para poder realizarnos espiritualmente. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos vivir esa realización espiritual en nuestras vidas. Ese tiene que ser tu compromiso y el mío. Ahora, posiblemente nos hayamos identificado en algo, posiblemente hoy nos examinemos a través de la confrontación de la palabra del Señor y digamos, gloria a Dios porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero si no lo estás haciendo, no te culpes.
Permite que el Espíritu Santo de Dios traiga nuevamente a tu vida esa reflexión para que te puedas acercar nuevamente al Señor. Que el Espíritu Santo de Dios trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si eso ha llegado a nuestras vidas, gloria a Dios por eso. Porque el ser cristiano no consiste en aparentar una perfección. ¿Recuerdan? La abundancia del corazón siempre va a hablar nuestra boca. Sino consiste en que cada día la gracia de Dios esté con nosotros. Que cada día podamos empezar a ser esos cristianos maduros. Que nos podamos examinar cada mañana. Porque Pablo lo escribió, que cada uno de nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Y hoy estamos preparados para eso. Sí estamos preparados. Bueno, gloria a Dios, iglesia, a ustedes. Qué bueno por eso. Bueno, y es realmente examinarnos cómo está nuestro corazón. Y hermoso esta exhortación del apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5. Y ojalá la puedas subrayar en tu Biblia, no en el celular, bueno, en el celular, si quieren. 13:5 de 2 de Corintios. ¿Qué dice? Examínense para ver si están ¿qué? En la fe. Pero mira hasta dónde nos lleva. Si estamos en la fe, ¿qué tenemos que hacer? Probarnos a nosotros mismos. Y ese probarnos a nosotros mismos es soportar los momentos de dolor, de adversidad. Es soportar los momentos de tristeza, de pérdidas. Es ahí donde la verdadera fe nos va a sostener y nos va a mantener. Amén. Y aquí él dice, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en nosotros? Qué hermoso, ¿no? Pero a veces sí lo hacemos. A veces recibimos la palabra o llega la palabra, pero realmente no la hacemos carne en nuestras vidas. Eso es lo que hay que ver, iglesia. Eso es lo que tenemos que mirar. Amén. Porque quiero decirte algo, iglesia, que a pesar de mi imperfección, de la imperfección de cada uno de nosotros, Dios nunca nos va a rechazar. Nunca nos va a rechazar, ¿cierto? Ni mucho menos un corazón arrepentido. No lo va a rechazar. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce nuestra necesidad y Él sabe que somos frágiles y que somos de barro. Amén. Así es de que creo que la iglesia necesita creyentes arraigados en la palabra de Dios, que se puedan mantener firmes en los momentos de crisis y de adversidad. Porque termino con esto. Así que el hombre sin Cristo ama lo que Dios rechaza. Amén, ¿es así? El hombre sin Cristo ama lo que Dios rechaza. Todo pensamiento es vano e inútil y necio. Toda sabiduría va en contra de nuestra vida cristiana. Y la visión que se tiene del mundo es irreal
y todo proyecto de vida es un fracaso. Amén. Por eso el hombre natural ve todo distorsionado, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque no se han preocupado y no se han preparado para lo eterno, sino para lo temporal. Y recuerden que somos una iglesia, que somos pasajeros en esta tierra, ¿sí? Que en algún momento el Señor nos llamará a su presencia, porque siempre lo hemos dicho y lo diré. A veces los viejos creemos que únicamente mueren los viejos, pero cuando mueren los jóvenes también creemos que la muerte es para todos. Y los jóvenes, cuando ven también que han muerto compañeros de su misma edad, y que no solamente los que tenemos cierta edad, también empiezan a reaccionar, porque la muerte es el camino y la llave para llegar al Señor. Amén. Muchos nos aferramos a la vida y eso no, cada cual sabe por qué lo hace y es un principio y en eso no nos vamos a meter. Pero tenemos que pensar que todos tenemos un tiempo predestinado en esta tierra y que posiblemente al que tú has visto por años a tu lado, algún día no lo verás. Prepárate para ello, pero preparémonos aún mucho más. Y es, ¿qué le vas a presentar al Señor? ¿Cuáles son tus coronas? ¿Cómo está tu familia hoy espiritualmente? ¿Les has hablado? ¿Les has predicado? ¿Les has mostrado a un Dios que es real, que es vivo? Por eso démosle gracias a Dios por todo lo que hoy tenemos, pero dale gracias por lo que no tienes, porque posiblemente lo que no tienes y que estás orando y clamando por eso te puede apartar del Señor.